Empecemos entonces, ahora sí. Entonces, la clase de hoy lo que vamos a ver va a ser conexiones con el backend a través de peticiones HTTP. Existen muchas peticiones o varios tipos de peticiones. El que vamos a estar tocando el día de hoy es la petición GET. Bien, la petición HTTP de tipo GET. Eso es lo correcto. Para poder hacer estas peticiones vamos a hacerlo a través de la función fetch, que es propia de JavaScript. Esta función nos permite hacer peticiones HTTP de cualquier tipo. Aunque es un poco, no sé, personalmente no la utilizo, pero hay que conocerla. Y si nos alcanza el tiempo vamos a ver Axios. Axios ya no es, bueno, es un módulo externo, lo vamos a poner así, un módulo externo, extern module. Es un módulo externo que nosotros vamos a tener que instalar en nuestra aplicación, que también la vamos a instalar, para poder hacer peticiones. Las peticiones que vamos a ver van a ser igualitas a estas, pero un poquito más, es un poco más flexible el Axios, ¿sí? Quizás si nos alcanza el tiempo. Y si vamos a ver Axios, también vamos a ver llamadas asíncronas. De hecho, todo el tiempo vamos a estar viendo llamadas asíncronas. También vamos a hablar sobre qué son las llamadas asíncronas. Bien. Vamos a ver estas dos palabras reservadas de JavaScript, que son el async y el await. Esto se utiliza mucho, más que todo cuando se hacen llamados a servicios externos, o llamados al backend, o cualquier otro tipo de llamado que no tenga nada que ver con la aplicación en sí, o sea, con el frontend, o sea, con el lado del cliente, con lo que estamos trabajando. Bien, en esos casos sí utilizamos el async await por lo general. Y eso es lo que vamos a ver esta clase, más que todo, además de algunas funciones extras nuevas de Vue. La API que vamos a estar consumiendo la clase de hoy viene de esta página. Bien, esperamos entonces que esto se descargue. Ya casi se está instalando. Ya merito. Bien, ahora lo que pueden ver acá, lo que está haciendo el editor es indexar todos los cambios que acaban de pasar. Bien, si nosotros entramos acá, hasta package.json sigue marcado, es que lo está indexando. Lo que nosotros vemos acá ya es lo que vimos la clase anterior, es un proyecto en blanco de Vue, que para empezar tiene un Node Modules, que es la carpeta que contiene todos los módulos o dependencias que se han descargado de internet, todo lo que ha tardado esos 5 minutos. Y ya todo lo que describimos luego, ¿sí? La clase anterior. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser ejecutar nuestro proyecto. Para ello nos vamos a entrar a la carpeta de questions, que es el nombre de nuestro proyecto. Entonces en nuestra terminal escribimos cd questions. Bien, y ejecutamos el comando npm run serve. Muy bien, ya al fin se está ejecutando. Ahora vamos a ejecutar o vamos a abrir más bien nuestro localhost en el puerto 8081, que es el puerto común de Vue, ¿sí? Esto se va a cargar un ratito. Y ahí tenemos nuestro proyecto en blanco de Vue. Bien, ahora sí vamos a trabajar. Para empezar vamos a nuestra carpeta de source, que es donde principalmente vamos a estar metiendo caña al código. En el source vamos a hacer todo el proyecto. En public y el otro ni lo tocamos, el public un poquito, archivos que son estáticos más que todo, pero la clave está en el source. Ahí está todo, ¿cómo les digo? Todo el proyecto. Bien, vamos a borrar este Hello World, que es lo que se está visualizando ahorita en pantalla, y vamos a, si lo dejamos de hecho así, solo lo borramos el Hello World que está dentro de la carpeta Components, nos va a botar acá un error. Algunos errores de importaciones que ahorita vamos a solucionar. Vámonos a la carpeta app.vue, que de hecho esta es la carpeta que nos está botando errores ahorita, o el archivo que nos está botando errores ahorita, porque estamos utilizando acá el Hello World que ya no existe, así que lo vamos a borrar.
Vamos a borrar el Hello World, también lo vamos a borrar de acá. También vamos a borrar esta imagen. Vamos a tener el template totalmente vacío. Y en el script vamos a borrar el apartado de components, el Hello World que lo estamos utilizando ahí. Y nada más, aquí unos cuantos estilos que tal vez nos sirvan. Volvamos y ya no deberíamos tener ese error. De hecho, no tenemos nada. Si nosotros escribimos acá dentro del template, podemos poner un H1. Escribimos algo, eso se va a visualizar acá. Ahí está. Está un poco lento. Bien. Como no vamos a ver comunicaciones entre componentes de esta clase, solo vamos a trabajar con un componente. Vamos a crearnos ese componente. Dentro de la carpeta Components, bien, vamos a crearnos un View Component o un archivo. La cosa es que este archivo tenga una extensión .view. Nuestro archivo se va a llamar Questions o Question. Se recomienda nombrar a los componentes en singular, ¿sí? En singular. Algunos recomiendan nombrarlos en mayúscula, la primera letra. Otros no, lo dejan así. Yo lo dejo así. Bien, entonces creamos nuestro componente, ahí está, que se llama Questions. No lo vamos a añadir a Git. Y nos crea todo un marco listo para trabajar con este componente. Recuerden, en la clase anterior habíamos dicho que un componente se divide en tres partes: el template, el script y opcionalmente el style propio de este componente. Así es, cada componente puede llegar a tener su propio estilo, o podemos tener una hoja de estilos global para todos los componentes también, pero vamos a ver eso más adelante. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a maquetar un poco esto. Vamos a tener, ¿cuál va a ser la idea? Vamos a tener una imagen de fondo, que de hecho esa va a ser la imagen que vamos a cargar desde de nuestra API REST, ¿ya? Y también un input que cargue la pregunta y un párrafo o un H3, qué sé yo, algo, un H2 que muestre la respuesta. Bien, empecemos entonces. A ver, vamos a tener un IMG. Que va a tener un source, aunque ya esto va a ser diferente. Sí. Vamos a tener un IMG. Vamos a tener, a ver, un div. Y dentro de este div vamos a maquetar un poco esto. Vamos a tener un input. Y vamos a tener un párrafo. No, creo que no un párrafo. Un H2 quizás, en el que vamos a mostrar nuestra pregunta, o sea, lo que estamos preguntando. Claro, la pregunta va a estar dentro del input, pero vamos a reflejar que esa pregunta también se imprime en el H2, ¿ya? Hagamos primero esto. Y también vamos a mostrar nuestra respuesta. Nuestra respuesta va a estar en un H3, digamos. O al revés, aquí un H3. No, a ver, la pregunta que esté más grande y esto en un H1. Y aquí la respuesta. La respuesta es lo que nos va a devolver nuestra API REST. Bien. Bien. Veamos cómo se ve esto. Obviamente esto no se va a ver. De hecho se va a seguir viendo esto en blanco porque en nuestro app.view no estamos cargando nada. En este momento lo que vemos acá es nuestro app.view. Nuestro componente app. Y ese componente app no está utilizando ningún otro componente. Como es el principal, eso es todo lo que podemos ver. Y como no tiene nada, pues no vemos nada. La batería se está agotando. Si no es una cosa, es la otra. Ay, lo siento, chicos. Voy. Ya está. Fiu. Bien. Si recuerdan, la clase anterior habíamos dicho que vamos a utilizar este complemento que se llama las View DevTools. Espero que lo tengan instalado en su navegador. Este complemento se activa cuando nosotros tenemos un proyecto de Vue activo, ¿sí? Esto automáticamente lo detecta.
Y aquí tenemos un montón de herramientitas. Podemos ver qué componentes están. A ver, components. En este momento no tenemos. A ver, deme un momento. Solo tenemos el app component. Solo tenemos ese componente. Y si cargamos componentes dentro de este componente, lo vamos a ver acá. Ahora sí, también esto ya lo hemos visto en la clase anterior. Vamos a irnos al app component y vamos a importar en un apartado de components dentro de nuestra clase que estamos exportando, dentro de nuestro objeto. Bien, recuerden, estamos exportando un objeto. Cada elemento de JavaScript dentro de un componente, bien, tiene que exportar por defecto un objeto. Bien, esto es un objeto, ¿no? Todo esto desde acá, toda esta llave es un objeto. Y es un objeto que tiene la clave name y la clave components. Bien. Vue trabaja de esa forma. Exporta un objeto con claves propias de Vue. Ya. Ahora, una de esas claves es components. Acá declaramos todos los componentes que va a utilizar este componente. O sea, serían como sus componentes hijos de este componente. Y este sería pues el padre, ¿no? Bien, el componente hijo que este va a tener va a ser questions. Entonces vamos a llamar a questions y lo vamos a importar. Ah, se llama question. Ahí está. Y lo importamos. Hacemos un import, el nombre del componente de la ubicación de este componente. Habíamos hablado del arroba, es como un resumen de la carpeta source. Este arroba nos bota la carpeta source y a partir de ahí navegamos. Bien, ya tenemos el componente, pero aún así aquí no se ve nada. No se ve nada. Eso no es suficiente. Además de importar el componente, debemos utilizarlo. Paso número 1, importar el componente. Paso número 2, declararlo en el apartado de componentes. Y paso número 3, ya puedes utilizarlo. Así que vamos a decir questions o question. Y como no va a recibir nada, entonces podemos ponerlo como un elemento de solamente una etiqueta. Y le ponemos el nombre del componente, que es questions. Y ahora sí, si volvemos, ya deberíamos poder ver lo que tiene questions. Y ahí está. Ahora de hecho ya podemos navegar aquí en las Vue DevTools. Decimos que app tiene question.vue y está bien, es perfecto. Eso es lo que está pasando. Muy bien. Volvamos a questions y trabajemos acá. Vamos a utilizar la data de Vue. Bien, esto es propio de Vue. Dentro de nuestro objeto que está siendo exportado vamos a poner data, que de hecho es una función, y aquí adentro, dentro de data, vamos a poner los valores que va a tener nuestra data. Esos valores deben ser retornados a través de un objeto. Para empezar, el primer valor que vamos a utilizar va a ser la pregunta. Pregunta, que por defecto va a tener un valor de nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se cree este componente, pregunta vale nulo. Bien. Ahora, esta variable de acá, ¿podemos utilizarla en la vista? Claro que sí, pero solamente en la vista de este componente. Este es todo su entorno de este componente. Entonces, las variables que declaremos en él solamente pueden ser utilizadas dentro de este componente. En lugar de poner pregunta, que de hecho si lo ponemos así, esto es solamente un texto. Si quiero mostrar la variable pregunta que está acá abajo, debo hacerlo entre llaves dobles. Y ponemos ahí pregunta. Bien, ahora sí ya podemos ver esta variable. Si volvemos y actualizamos, ya no nos muestra pregunta. Claro que sí, porque pregunta es nulo. Si le ponemos algún valor por defecto a pregunta, como qué sé yo, esto es una pregunta, volvemos, ahí está, nos está mostrando ese valor. Hace rato era nulo, por eso es que no estaba mostrando nada. Ahora le asigno este valor, que sería como su valor inicial, y lo que estoy haciendo acá es mostrar ese valor que acabo de asignarle acá, ¿no? Esto que estamos haciendo es renderizar los valores que declaramos en los scripts
en la vista. Bien. Ya, pero yo no quiero que tenga todo esto, quiero que diga nulo y con eso estoy bien. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser que a medida que nosotros escribamos en nuestro input, lo que escribamos va a ser una pregunta. Y los cambios, y eso va a hacer que cambie mi variable pregunta. Bien, a medida que nosotros escribamos en input, la variable pregunta va a cambiar. Y se va a ver inmediatamente reflejada en este H2. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Para poder hacer toda esa interacción, nosotros vamos a utilizar, de hecho, como atributo propio de Vue, que se llama vModel. vModel. Ponemos v-model y le ponemos 2 puntos. Y luego le damos... no, de hecho no 2 puntos, ¿qué estoy diciendo? Le ponemos igual y dentro de las comillas ponemos la variable con la que va a trabajar este input. O sea, la variable que va a ser como una escucha ante los cambios que pasen dentro de este input. Esto es como si pusiéramos un onChange o algo así. Bien. Pero tenemos que decirle de qué variable. Bien, este input va a trabajar con pregunta. Todos los cambios que pasen en el input se van a copiar en la variable pregunta. Y por ende deberíamos verlos renderizados inmediatamente en sh2. Veamos que esto pase. Hacemos clic acá y empezamos a escribir. Esto es una... Bien. Pregunta. Bien, está funcionando perfecto. Eso es lo que esperábamos. A medida que nosotros escribimos, esos cambios se reflejan inmediatamente en la vista. Perfecto. Muy bien. Ese es el primer paso. Ahora, lo que sigue es hacer que cuando nosotros empecemos a escribir nuestra pregunta, apenas yo presione la tecla Enter, qué sé yo, o si no, un signo de interrogación, que sería como un carácter especial, inmediatamente debe dispararse una petición HTTP, o sea, el llamado a nuestra API. Bien, trabajemos con eso. Lleguemos al hecho de poder reconocer este carácter. Apenas yo empiece a escribir, o sea, esto debe detectar que yo estoy escribiendo. Y apenas yo escriba el carácter de signo de interrogación, esto debe disparar algo, ¿no? O sea, en algún momento tenemos que estar nosotros siempre atentos y detectar que está escribiendo este signo de interrogación. Bien, ¿cómo hacemos eso? Podemos hacerlo con un onChange quizás, eso lo haríamos en JavaScript puro, pero estamos utilizando Vue, así que utilicemos las propiedades que Vue nos provee. Una de esas propiedades es el watch, que como sabrán, o como podrán adivinar, también es otro atributo de este objeto de los componentes. El objeto watch, o la clave watch. Dentro de watch, nosotros podemos declarar, o más bien escuchar, o ir mirando, watch que significa ver, sí. Ver todos los cambios que estén pasando en las variables que puedan existir o que estén declaradas acá, como si estas fueran funciones. Eso es lo curioso. Es decir, que dentro de watch yo puedo volver a utilizar a mi variable pregunta que está acá. Esto es como si yo me construyera una función, pero en el fondo es la misma variable. La variable pregunta, pero ahora la estoy escribiendo como si fuera una función. En el caso del watch esto es muy diferente, interesante más bien, porque esto me permite recibir dos parámetros. El primer parámetro es el valor actual y el segundo parámetro es el old value, el valor anterior. Si no me equivoco, estos valores no necesariamente tienen que llamarse así, sino pueden ponerle cualquier otro valor, creo. Veamos qué es lo que nos devuelve esto. Console.log de value y de old value. Fíjense que esto es como si fuera una función, pero yo en ningún momento estoy llamando a una función llamada pregunta. Entonces se preguntarán, ¿en qué momento esto se dispara? Bien, esto se dispara en forma automática cada vez que nuestra variable pregunta, que está acá, que está dentro de data, sufre algún cambio. Veamos si esto es cierto.
Volvamos acá, empecemos a escribir acá. Recordemos que esto hace que sufran cambios dentro de la variable pregunta. Vámonos a la consola. Empecemos a escribir. Y como pueden ver, se está disparando mi función pregunta. Dicho de otra forma, porque no es como una función así, ¿no? Esto es como una escucha, como si estuviera viendo atento a todos los cambios que esté sufriendo pregunta. Y lo que nos devuelve es el valor actual. Fíjense, lo último que escribí fue esto. Y eso fue mi valor actual. Y este es mi old value, mi valor anterior. Antes, pregunta valía est, ¿no? Y como pueden ver, valía est, ¿no? Esto sí nos podría servir para otras cosas más adelante, pero por ahora solamente me sirve de acá el value. ¿Bien? Solamente me sirve el value. Si empezamos a escribir, tenemos esos cambios de lo que sea que escribimos. Y apenas reconozca un signo de interrogación, como pueden ver acá, esto debe disparar algo. Muy bien. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Veamos, si le preguntamos si el value, como esto es un string, entonces podemos utilizar las funciones, los métodos de los strings. Uno de esos métodos es el include, que nos permite saber si un string incluye o no algo, sea cual sea la posición en la que esté ese carácter o ese substring. En este caso quiero saber si este string incluye un signo de interrogación. Si lo incluye, entonces, qué sé yo, que me bote un console log. Yes. Veamos. Empezamos a escribir, no pasa nada, y si escribo el signo de interrogación, me bota un yes. Perfecto. ¿Qué pasa si acá le boto un return? Debería botarme de la función. Ajá, claramente ya no, no está bien. Sí, creo que es lo que se espera. Sí, le vamos a botar con un return. Bien. Siempre y cuando esto sea diferente de esto. Decirle esto es como si le dijéramos que tiene el paso libre, que puede seguir ejecutándose esto. Pero si no es igual, entonces lo que sea que yo ponga aquí abajo ya no se va a ejecutar. Bien. Eso es lo que significa, por eso estoy poniendo un return, es como una trampita. Bien, acá entonces lo que le vamos a decir va a ser, vamos a hacer el llamado a la API. Muy bien, ahora sí. Habíamos dicho que esta va a ser la API que vamos a estar utilizando, la API de yes or no. Que es lo que básicamente nos devuelve, aquí si vemos en la opción de API que está aquí abajito, hacemos clic ahí y nos dice cómo utilizarlo. Esto es lo que nos devuelve. Es una petición HTTP de tipo GET. Ahí está, GET. Dice que le tenemos que pasar el /API a todo el enlace que ya no los bota por defecto, ¿ya? Y así podemos utilizarlo. Esto nos va a devolver algo. Dice que nos va a devolver una clave answer, o sea, nos va a devolver un objeto, ¿ya? Un objeto que va a tener la clave answer, yes, o más bien el valor que va a tener va a ser aleatorio, yes, no, son tres posibilidades, yes, no, o puede que sea, algo así es. Y también nos va a botar una imagen que hace referencia a eso, al sí, ¿no? Por ejemplo, acá pueden ver una imagen que hace referencia al yes. Eso es lo que nos va a devolver. Podemos abrir el Postman o probarlo aquí también en nuestro navegador sin ningún problema, esta API. En el fondo lo que nosotros vamos a hacer va a ser hacer un llamado a https:// yes no.wtf o lo que sea que diga ahí /API. Y cuando nosotros hagamos un llamado va a ser como presionar enter aquí en el navegador y esto nos va a devolver este objeto.
este objeto que sí podemos nosotros manipular, acceder a answer, forset o image, es decir, vamos a poder acceder a estos valores. Bien, eso es lo que nosotros vamos a buscar hacer. Volvamos acá. Y, ¿qué más? Volvamos a nuestro código y hagamos este llamado a la API. Primeramente lo vamos a hacer utilizando el fetch, que es propio de JavaScript. Bien, entonces nosotros vamos a hacer el fetch. Ahí está, incluso ya nos aparece, no necesitamos importar nada, esto aparece de forma automática. Y aquí nosotros lo que el fetch recibe como parámetros es nuestra URL, que para nuestro caso es esto de acá, ¿no? Lo copiamos y lo pegamos acá, como les había dicho, https://yes/no.wtf/API. Bien, esa es nuestra API. Ahora, todos estos llamados a las API REST o a las API o a cualquier recurso externo que se haga, demora cierto tiempo en llegar a nuestra aplicación. No es que yo llamo a esto y directamente voy a tener un resultado que se llama data y ya. Esto no es síncrono, sí, esa es la palabra, no es síncrono, sino más bien es asíncrono. Quiere decir que esto demora un tiempo. ¿Qué es lo que esto significa? Que luego de ejecutar esta línea, lo que sea que esté debajo de esto, digamos un console.log, se va a ejecutar en forma síncrona. Y todo el proceso de la función termina de forma habitual, ¿sí? Es decir, una función de forma habitual funciona de la siguiente manera. Para este caso, hace la evaluación de esta consulta, luego hace el llamado de la fetch y luego hace este console log y lo muestra de forma inmediata y luego termina la función. Bien, ya está, ahí muere la función. Pero el fetch es algo un poco interesante porque aunque la función ya haya terminado de hacer lo que estaba haciendo, el fetch va a seguir trabajando, aún así va a seguir trabajando y va a ejecutar, o más bien nos va a devolver una promesa. ¿Y qué es una promesa? Una promesa, como su nombre lo dice, es como si nosotros esperásemos a que algo nos devuelva esto, ya sea un error o ya sea la respuesta que estamos esperando. Y para poder utilizar esas promesas, que ya sea que nos llegue de aquí en un minuto o en una hora o en unos segundos, lo tenemos que hacer utilizando la palabra then. Bien, entonces a continuación del fetch nosotros vamos a poner punto then. Bien, ahí está. Y esto nos va a devolver una data. Dentro del then podemos pasarle algunos parámetros. Lo que nosotros vamos a hacer primero que nada es transformar a JSON nuestra respuesta. Puede haber algunos casos en los que la data que esto nos devuelva no sea un JSON y nosotros solamente podemos manipular JSONs dentro de nuestro código. Así que vamos a poner data, asumiendo que eso es lo que nos va a devolver. Pueden ponerle cualquier valor, no necesariamente data. Esto es como si fuera una función flecha, ¿ya? Y le estamos diciendo que esto nos va a devolver una data.json. Esto es como un resumen, ¿sí? Estamos transformando nuestra data a JSON, pero es, repito, como un resumen. Tal vez no se entienda mucho. Esto de otra forma se lo podría hacer así, como una función flecha. Ya habíamos visto esto, ¿no? La flechita, abrimos y cerramos llaves y aquí pasamos la data y aquí le damos un lo siento, un return data.json. Así, de esa forma transformamos la data a JSON. Todo un chenco. Estaba mejor hace rato, ¿no? Más cortito. Así que lo vamos a dejar así. Data, flecha, data.json. Luego de esto, de hacer la transformación, vamos a volver a hacer el uso del then para ahora sí poder recepcionar nuestro valor que esto nos va a devolver. Y para poder hacer la prueba de esto, vean que voy a ponerle ya otro nombre, ya no data.
response, digamos. Y nuevamente esto también es un resumen. Ahí está la función flecha y vamos a acomodar un poco esto para que no se vea tan desordenado. Esto ahí y esto ahí, ya, ahí se entiende mejor. Ahora sí, response es lo que nos está devolviendo. Le damos console.log, podemos hacer acá para mostrar el response. Y veamos qué nos está devolviendo esto. Volvemos acá a la aplicación, empezamos a escribir, no pasa nada, y apenas escribamos el signo de interrogación, hace un llamado a la API, ¿notan? Y esto demora un tiempo en devolvernos una respuesta. Y ahí está nuestro objeto, que debe ser un objeto similar a este, ¿no? Si lo abrimos, vemos ahí está el answer, el forset y la image. Perfecto. Con esta imagen nosotros... con el valor de imagen podemos mostrar una imagen acá. Con el valor de yes podemos mostrar la respuesta, ¿no? Podemos hacer ya esas dos cosas. Entonces ya esto va a cambiar un poco. Volvamos a nuestra data de acá y vamos a declarar dos valores más. La respuesta, que al principio va a ser nulo, y la imagen, image podemos llamarlo, y que sea nulo. También todo nulo, al principio todo es nulo. No conocemos el valor de nada. Bien. Y cuando nos devuelva un valor, acá en el response, nosotros le vamos a decir que la imagen, image, no nos reconoce. Ah, claro, porque si recuerdan, tenemos que hacer referencia a la instancia de este componente. Por eso tenemos que poner this por delante para poder utilizar las variables. Entonces ponemos this image, que va a ser igual a response. Y si volvemos acá era response.image, ¿no? Image. Response.image. De esa forma accedemos al valor de image. Recuerden que el response es todo este objeto. Se borró, ni modo. Response es todo ese objeto. Y image es lo que es parte del objeto, ¿no? Después podemos tener también la respuesta. This respuesta va a ser igual a response.answer, creo que era, ¿no? Se borró, ni modo. Answer. Muy bien. Volvamos arriba y ahora incluso ya podemos mostrar esas variables, ¿no? En vez de respuesta le vamos a decir entre dobles llaves mostrar la respuesta. Y también podemos mostrar la imagen, pero ahorita vamos a ver eso. Primero veamos que esto esté funcionando. Empezamos a escribir. Soy bueno. No, dice. Notan, ya no está devolviendo una respuesta. ¿En serio? No sabemos en qué momento nos llega la respuesta, como que tarda, y como que la respuesta también se queda ahí, ¿no? O sea, el no anterior se ha seguido quedando un buen rato y luego recién ha aparecido el yes, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar eso? Ya eso es un poco jugarnos con las respuestas que nos llega y entender un poco la lógica. Pero antes de llegar a eso, primero cargaremos nuestra imagen. Bien, por un lado tenemos nuestra imagen que ya está en IMG. Ahora, en la variable image. Alguien me dirá de forma lógica, claro, eso tengo que pasarlo aquí. Puedo poner image, pero no lo está reconociendo como una variable. Además, tiene que reconocer cuando está cambio. Por suerte, Vue nos provee de otra herramienta, otro atributo, que se llama el vbind, que ya lo habíamos visto en la clase anterior. Ahí está el vbind, hacemos dos puntos y podemos utilizar los atributos propios de la image, que en este caso es el source el que queremos utilizar. Y ahí sí podemos hacer relación a alguna de las variables que tenemos, en este caso la variable image. Y esto ya lo va a reconocer. Veamos que esto esté funcionando. ASD de dónde después.
Ahí está, pues de acá. Bien, empezamos a escribir entonces. ¿Tienes hambre? Y me botó un yes. Y también carga la imagen. Perfecto. Me gustaría que la imagen esté de fondo. ¿En serio? No, dice. Y notan que hay como que se tarda un poco en cargar la imagen y un poco tarda en llegar la respuesta, ¿no? Me gustaría que diga algo como pensando o cargando, qué sé yo. Eso es algo muy habitual que también se ven en las aplicaciones, ¿no? Se ve cuando algo está cargando o no está cargando. Es porque quizás está haciendo una petición HTTP y está esperando que le llegue alguna respuesta. Y mientras tanto a nosotros nos botan un mensaje de cargando. Hagamos ese mensajito de cargando ahora. Ya nuestra aplicación, así como está, ya está funcionando. Ahora le daremos funcionalidad, que de hecho eso no es muy complicado. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que nosotros presionemos la tecla de signo de interrogación, esto hace el llamado a la API. Entonces, antes de que haga el llamado a la API, puedo yo decirle que la respuesta sea cargando, digamos. Y que cuando la API me devuelva algo, ya la respuesta se va a modificar. Fíjense, cuando yo hago el llamado a la API y espero a que me llegue la respuesta recién cambia. Eso es lo que está pasando. Pero si antes de que yo llamo a la API le digo a mi respuesta que valga otra cosa, que sé yo, como, no sé, cargando. Veamos qué es lo que va a pasar. Lo que se espera que pase es que cuando yo presione la tecla de signo de interrogación, la respuesta inmediatamente valga cargando. Y luego haga el llamado a la API y esto que se demore los años que quiera, pero cuando recién me devuelva una respuesta, la respuesta va a cambiar después de un tiempo. Veamos que esto pase. Yes, ella me ama. Yes, dice. Está bien, ¿notan? Tardó un momento en llegar la respuesta. Probemos ahora con la imagen, porque fíjense, en serio, digamos, le digo, fíjense el signo de interrogación, dice cargando, luego dice yes otra vez, pero la imagen tarda en cargar. Hagamos lo mismo con la imagen. This.image que sea nulo, ¿bien? Que sea nulo. Es decir, que cuando yo presione el signo de interrogación, no cargue ninguna imagen. Y solamente cargue la imagen cuando nos devuelva una respuesta. Probemos esto. Ahora digámosle... no sé. ¿Aprobaré el año? No, dice. No, qué triste. ¿Me irá bien en el amor? Nada, no. Y notan, la imagen desapareció y volvió a cargar. Este año no es mi año. Perfecto. Y con esto ya llegamos a solucionar o a resolver nuestro pequeño juego de preguntas, en el que estamos haciendo una consulta a una API REST y esto nos está devolviendo una respuesta. No nos alcanzó tiempo para ver el Axios, que es otra forma de hacer peticiones. Lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Espero que esto se haya entendido. La clave de todo esto era esta parte de acá, cómo hacer peticiones.